estudiante no lo puse, de Augusto de Morgan. Entonces, le causó curiosidad y no sabemos si fue por la restricción de colores porque no habían colores o porque se le ocurrió. Entonces propuso justamente eso, cuál es el mínimo número de colores para distinguir las regiones de Inglaterra en este caso, sin que ambos colores coincidan en una frontera. Ahí surge el problema. ¿No se oye? Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, efectivamente, él lo propone, lo envía a Augusto de Morgan, a su vez lo envía a Hamilton, sí, el de los cuaternios, pero a Hamilton no le vio esa profundidad, seguramente por estar ocupado en el desarrollo de los cuaternios. Bueno, a partir de ahí empiezan intentos. Heawood es uno de los primeros que empieza a catalogar los casos, empezar a hacer cuentas, empezar a hacer esas restricciones que van marcando la relación entre el número de colores y el número de regiones o de un mapa o de un plano, ¿no? Y Franklin igual continúa esto, y aquí van ya dando cotas, ¿no? Hasta con 25 colores, hasta con 31 colores, propuesto después, ¿no? Al paso de esos, digamos, entre 1852 y 1968, se va restringiendo las regiones en la esfera. Aquí ya empiezo a entrar un poquito en materia de que no se trata el modelo como tal en una región plana. Se van dando cuenta los investigadores que el plano queda muy restringido, quedaría muy sencillo y quedaría poco práctico. ¿Por qué? Porque las regiones como tal en la Tierra no son planas, ¿no? Hay valles, hay montañas y estas afectan la distribución de los colores. Por lo tanto, se propuso desde entonces trabajar la esfera, ¿no? Adelante, por favor, es decir, nos vamos a una tercera dimensión. Los trabajos continuaron. Es justamente como comentaba el maestro Marcos que entra en juego la computadora pues para facilitar el avance y reducir tiempos en el cálculo, porque si no estaríamos todavía sin esta ayuda intentando o limitando apenas los casos. Entonces sí, efectivamente, por ejemplo, Jasier y Tute, en 1972, Oysten, sí, el de la historia de las matemáticas, tiene muy buenos libros, también se dedicó a proponer en 1967 este tipo de restricciones. Otro es Heinrich Hisch, que también dedica bastante tiempo en la programación. Aquí sí es bueno mencionar que es a nivel programación, lo que facilite o acote el tiempo, ¿no? Para poder entonces analizar los resultados y empezar a acotar, a dar propiedades matemáticas al sentido del problema, ¿no? Adelante, por favor. El autor al que estamos conmemorando este día, es Gerhard Ringel, y que colaboró con Jungs en Estados Unidos en aquella época, y justamente es donde coinciden los calendarios. Si ustedes lo revisan, 1968 es muy congruente, es totalmente congruente con este 24, ambos bisiestos. Ambos empezaron igual en lunes y terminarán en lunes. 1974 no es a partir del 1 de marzo. Y les decía yo ayer, una de las características de nuestra revista que busca conmemorar hechos, en este caso matemáticos, que son congruentes en el calendario. Las fechas son congruentes. Entonces, ese es el motivo de justamente el hallazgo, producto de la programación de computadoras, tanto en 1968 y su publicación final en 1974. Ellos son el referente del primer texto publicado ya con soluciones al problema de los 4 colores. Hasta entonces quedaban pruebas, quedaban restricciones, quedaban hipótesis o sugerencias a la solución del problema. Pero gracias al trabajo de ellos fue que en 1977 estos dos autores lo publican, Satie y Kainen, en un texto que ya se llama el teorema de los 4 colores, porque el texto de ellos es el problema del coloreo de mapas. Adelante, por favor. Y
En épocas modernas, los esposos Fritsch son los que han sacado una de las últimas publicaciones que también hace referencia a los trabajos anteriores. Desde luego, ellos ya pues con una tecnología del fines del siglo XX, en donde ya se depuran muchísimo los programas y el tiempo se acota tremendamente, y entonces ya es posible visualizar de una manera muy general el teorema de los 4 colores. Más o menos este es el antecedente de labor en conjunta entre el pensamiento matemático y la programación de computadoras. Adelante, por favor. Y ahí me atrevo a proponer lo siguiente, es la primer premisa o la premisa de la que partimos, o la que me atrevo a partir, dice todo mapa sobre un toroide, y aquí ya viene otra vez esta idea, es coloreable con 7 colores, ¿no? No se trata, vuelvo a insistir, de un R2. Aquí sí ya el pensamiento matemático debe llevarnos a las geometrías no euclidianas, porque es la manera más matemática de proponer soluciones a este tipo de problemas. El toroide, bueno, aquí no me quedó bien la imagen, el toroide, una dona, ¿no? Y sí, las pruebas que se habían hecho hasta entonces, porque ya, bueno, en 1890, si ustedes recuerdan, estaba en boga el surgimiento de las otras geometrías. Brevemente comento, estas empiezan a surgir con la no demostración del quinto postulado euclidiano, ¿no? Yo le llamo el de las no paralelas, porque es justamente lo que describe, ¿no? Entonces empezaron a surgir otras ideas que van permeando con Lobachevsky, por ejemplo. Lobachevsky está con el que mencionamos ayer, se me fue ahorita, David Hilbert también, y muchos otros matemáticos que le van dando el carácter básico de la topología de las geometrías no euclidianas. Entonces, los investigadores se van dando cuenta que tiene que ser una geometría no euclidiana. No podemos pensar en un plano como este y después, sí, digamos, sin hendiduras, rígido, porque no podría solucionar el problema. Entonces, pues va surgiendo esta idea con el modelo que propone o que propuso en su momento Rigel, el llamado queso suizo, ¿no? Que es el que a nivel modelo puede simular una superficie real, la Luna, la Tierra, X planeta, X sistema que va a ser coloreado, ¿no? Entonces aquí ya pues viene el escolio, el escolio que propongo, la condición necesaria. Necesitamos una geometría con curvatura distinta de cero para partir a la solución del problema. De otra manera, quedaría mucho más restringido. La que sigue, si me haces favor. No, hacia adelante. Bueno, puse esta otra vez, no, a más para allá. Ándale ahí. Bueno, y entonces me atrevo nuevamente a decirlo, catalogo las propuestas que hizo en su momento Rigel de una estructura distinta, matemática sí, distinta a ellos, y es lo que intento colaborar ante ustedes. Entonces viene esta proposición, todo mapa sobre una superficie S. Acuérdense que por convenio S describe la superficie riemanniana, D de disco, aquella superficie, digamos, cóncava o curvatura negativa. Entonces, en este caso se están refiriendo a este tipo de objetos topológicos, ¿no? Con características de curvatura positiva. Ese tipo de objetos es coloreable con n colores, es lo que se propone. Ahora, no todo mapa, ahí viene una diferencia, es coloreable con n-1 colores. Aquí la diferencia entre n y n-1 nos va a llevar a la aritmética modular que después aborda el autor y les voy a comentar. Pero pensemos, ¿no? Ese n-1 como rasgo característico en la teoría de números sobre la aritmética modular que en su momento propuso Gauss hace algún tiempo. Y bueno, aquí tendríamos la característica de Euler, la Y. Recuerden que él analizó aquella bueno, no, la actual coincidencia, vaya, el número 2 con relación a los vértices de los poliedros, ¿no? Los vértices y las caras de los poliedros. Entonces es una característica, pero hay varias.
Una de ellas, la Y, se refiere a la superficie, pues, de un objeto topológico en la superficie riemanniana que se colorea con 4 o 5 colores, ¿no? Ahora, este es en un objeto topológicamente distinto a este. Ayer creo que sí se comentaba, no recuerdo bien, la diferencia entre este objeto topológico y este, sí lo comentaban, que tiene muy parecido con una taza, ¿verdad? Porque la taza pues nada más tiene un orificio donde sujetamos la agarradera pues de la taza, no la que está dentro, lo que está hacia adentro no está perforado, simplemente está deformado, que es justamente una de las características del estudio de la topología, la forma de los cuerpos, los sólidos. Entonces, ok, bueno, sí, bueno, sí, porque el trompo debe de tener, correcto, eh, es correcto, sí, sí, es correctísimo y tiene una estructura topológica, desde luego, por el número de perforaciones que pueda tener. Muy bien. Bueno, esta nada más tiene una, y empiezan a darse cuenta que las características, es decir, la relación objeto topológico y colores, se va aclarando poco a poco. 4 o 5, de ahí que vendrían textos que dijeran el problema de los 5 colores. Ayer les ponía, y aquí la voy a repetir, una imagen, ¿no? Superficial, desde luego, que tiene 9 regiones y que la región del centro ya no es posible colorearla con ninguno de ellos, ¿no? Porque la condición es que no coincidan las fronteras en un mismo color. Entonces va viendo este tipo de restricciones, ¿no? De tal manera sí que la característica para perdón, y se llama efectivamente esta característica, es el llamado número cromático. Empieza a surgir ese concepto para poder distinguir las características del coloreo de mapas. Ahora ya está el número cromático dentro de esta situación, ¿no? Bueno, estos son ejemplos en el plano nada más, pero insisto, debe ser en una geometría no euclidiana con ciertas restricciones. Adelante, por favor. Y, bueno, sí, aquí vienen también, sí, estas propuestas sobre justamente el número cromático. En realidad, ¿qué hizo Heawood? Si ustedes lo observan, es una tendencia central, ¿verdad? Es un promedio. Es decir, lo que hace es sumar, ¿no? Por ejemplo, la característica del número cromático y el número de regiones máximas que hasta entonces se tenían. En una imagen anterior se habían limitado hasta 41 regiones, bueno, 31 regiones, pero pasando el tiempo se estancó en 48 regiones, como en este caso una desigualdad, ahorita lo comento, de la característica del número cromático que propuso Heawood, uno de los más destacados investigadores en este tema. Y sí, efectivamente, es desigualdad, ¿no? Aquí ya es igualdad. ¿Qué la hace igualdad? Que aquí no se podía asegurar el total de casos, porque se clasifica por casos. No, solamente se podía asegurar un límite, ¿no? Que en realidad también, si ustedes lo razonamos todos, en la división o la sustracción es buscar el límite a un valor. No un límite analítico, pero sí un límite aritmético. Si trato de dividir, bueno, más bien divido 7 entre 3, el 2 es el límite, el número entero, hacia ese valor. Entonces, una división es un límite. Además de que está este límite siendo tendencia. Por eso está, bueno, raíz cuadrada es porque estamos hablando de una línea que limita justamente, bueno, ya quitamos el queso suizo, pero que va limitando las regiones que pueden ser valles o pueden ser montañas, ¿no? Por eso se busca esa línea y no tanto el área. De ahí que sea raíz cuadrada, el 7 número cromático, y este es pues un promedio, una media aritmética. Y sí, Heawood para números cromáticos, XDS, de superficie orientable. Bueno, aquí ya viene la idea de orientabilidad y de genus. Si me harías favor, amigo, de regresarte al queso suizo. La idea de orientable le dieron, bueno, primero genus, discúlpenme. Genus es el número de orificios que puede tener un objeto tridimensional no euclidiano,
un objeto topológico, el número de orificios, pero también puede ser agarraderas, simulando tanto valles como crestas, pues, ¿no? En una superficie real, en el mundo real, digámoslo así. Entonces, eso es genus. Y todos aquellos sólidos que poseen genus son orientables. Los que no, son no orientables. Sí, porque podemos distinguir la orientación de él con respecto al número de orificios que va teniendo. Esa es la idea original, ¿no? Ahora sí, seguimos, por favor. Estamos. Sí. Bueno, sí. Aquí ya viene la idea de la desigualdad. Aquí ya es igualdad. ¿Por qué? Porque ya entró en juego la computadora. Efectivamente, la máquina nos permite con un programa muy sencillito. Bueno, desde luego aquí lo dejé todo con la letra P, ahí nada más es para aclarar. Sí, porque en el programa pues ya no me correría así, pero sí para aclarar de lo que se está, digamos, de la relación que se está haciendo, ¿no? Es decir, el promedio, que este es el número máximo de colores de acuerdo con el número de regiones que se va teniendo. Ya con la ayuda de la computadora, ahora sí ya es una igualdad. Finalmente se comprobó. La corazonada, vamos a decirle así, la conjetura de Heawood fue cierta. Claro, él nada más lo propuso como una desigualdad, pero ya la máquina sí nos genera esa seguridad de decir, se cumple, ¿no? Desde luego, para P mayor, al menos 1, P al menos 1. Y aquí hay bueno, la tablita esta pues es lo que va generando la máquina en un tiempo rapidísimo. Entonces, este tipo de tecnología sí nos permite ya, o les va permitiendo a los autores en aquella época, ir clasificando todos los casos, caso por caso, irlos viendo de una manera muy general y muy rápida. Es cierto, hay que reconocerlo, yo no soy muy fan de las computadoras, la verdad no, pero sí hay que reconocer que reducen el tiempo, ¿no? Eso es un hecho. Adelante, por favor. Ok. Y entonces viene otra cuestión que propuso en su momento Henri Poincaré. Hilos. Todavía no llegamos a grafos, ¿eh? Todo esto va quedando en aquella idea intuitiva, en aquella idea de tratar de simular los objetos reales con los que convivimos o donde vivimos hacia lo abstracto. Efectivamente, en 1932 se propone esta idea que en su momento trabajó desde Poincaré hasta Hilbert, ¿no? Y tiene que ver con el nombre de hilo, sea un par NP, que ellos sean, la característica que sean enteros con restricciones, P al menos 3, ¿no? N, perdón, al menos 3 y P al menos 0, ¿no? Como condiciones. Y entonces propongo la siguiente, escribo la siguiente proposición en término de pregunta, ¿no? Es posible escoger n puntos sobre la superficie riemanniana, ¿no? Y unirlos entre sí por una curva simple o un hilo, y ahí ya vamos tomando la idea de grafos, ¿no? Sobre la superficie, esa, de tal modo que todos los hilos o curvas no se intersequen, ¿no? Esa es la idea básica de la interconexión de lo que después se va a llamar nodos y lo que se va a llamar después aristas o arcos, ¿no? Esto fue propuesto por Hilbert, Cohen y Fensen en 1932 y tiene una consecuencia, ¿no? Para el caso de que la proposición sea verdadera, vemos que sí, porque puedo desde clavar alfileres, desde clavar, tener clavos, vaya, y empezarlos a unir con hilos, con cuerdas o algo así. Eso es cierto. Entonces damos por hecho que lo es. Entonces, para todo par NP, que son pares posibles, existe la siguiente relación. Y aquí vuelve a entrar la teoría de números. Ténganlo presente. N y el siguiente de P y el anterior a N, P. ¿No? Es decir, ahí hay una relación estricta entre estas dos variables que van a empezar a definir después las características de los grafos. Vuelvo a insistir, nótese que estamos en este sentido en
La teoría de números, es decir, la aritmética modular, y ahí es donde va a terminar precisamente los hallazgos de Ringel. Adelante, por favor. Bueno, estos son ejemplos nada más. Una imagen de la distribución de hilos en una superficie, ¿no? Que bien pudiera tener, no la encontré, pudiera tener hendiduras que simulasen los genos. Pero bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Y viene ahora sí la solución completa al problema del hilo en 1968, justo con la ayuda de la ayuda de los sistemas de cómputo propuesta por Ringel, ¿no? Y aquí viene la siguiente aseveración: para el conjunto de todos los pares posibles de cualquier número n y el menor número posible p, se da esta condición de que ese par sea posible, como lo vimos anterior, y entonces P se denota por una característica, pero ahora es la letra griega, gamma griega, pero sigue siendo la misma, la característica de n, pues sí, porque es funcionalmente dependiente de este valor, ¿no? Bueno, ahora sí, viene la proposición 3 y la retomo de aquí, ¿no? Esta característica, esta relación funcional expandida, recuerden que esta está encriptada y así pues ya está expandida, es decir, da cuenta de las propiedades matemáticas del elemento que se está expandiendo. Esa es la idea de la función, precisamente, ¿no? Viene aquí también una idea, digamos un binomio, pero lo que interesa es el módulo. Aquí ya entro a la idea de módulo, otra vez la aritmética modular, es decir, el módulo 12. ¿A qué voy con módulo? Pues es en realidad o el sistema de numeración o es el número que divide a otro valor. Entonces se convierte en módulo y el resto va a ser la congruencia del cociente con el divisor en X módulo. Ahorita vemos un ejemplo. Pero esto es el hallazgo que se da, ¿no? Es decir, si hay un binomio, ¿no? Que estos, si se dan cuenta, son los valores que se van retomando anteriormente, pero ahora da el módulo 12, con la condición de que n al menos sea 3, ¿no? Bueno, sí, perdón, aquí se me fue, este no es, donde lo que está dentro del paréntesis, a eso se refiere la x, o sea, cualquier valor que estuviera aquí, lo sustituimos acá por x y va a denotar siempre el menor entero, bueno, a lo mejor redondeé aquí, el menor entero más pequeño, pero a su vez no menor que el valor dentro del signo de agrupación. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Es decir, está ya dando acotaciones de desigualdades para las propiedades de las casotecas, que a eso vamos a llegar. Adelante, por favor. Bueno, aquí ya viene, viene ya una generalización interesante sobre las superficies cerradas, ¿no? Es una geometría conformal, es decir, aquí ya las curvaturas son negativas. Esta es la famosa banda de Möbius, ¿no? O la llamada geometría de la goma. Y aquí la que les comenté anteriormente, que son superficies riemannianas o objetos topológicos, de grado 1 o de grado 0, ¿no? Entonces, el modelo general, pues, es el de la superficie. Aquí es M de Möbius, pero sigue siendo la misma idea, ¿no? Banda de Möbius tridimensional y objetos topológicos. El número cromático dado por Xi, en este caso, aquí dado por Xi, pero igual, nada más cambia el distintivo del objeto matemático, llámese conformal, llámese riemanniano. Y se denota lo mismo, es un promedio finalmente, ¿no? Desde luego, hasta 48 regiones. Exacto, y inclusive el límite de regiones. Por ejemplo, aquí hay 24 máximo y 48 aquí, ¿no? Y sigue siendo un promedio para valores, al menos uno en aquel caso, y aquí siempre distintos de 2, ¿no? Y bueno, sí, son promedios, ¿no? Y tienen características, su característica es una superficie bilateral y una superficie unilateral. Es decir, es uno de los distintivos entre la geometría conformal y la geometría riemanniana, ¿no? Bueno, muy bien, adelante por favor. Bueno, ahí detengo tantito.
Espero no ir muy rápido, pero recuerden que la matemática es la rama del conocimiento más fácil del mundo, porque va hiladito. Todo lo que voy comentando aquí es porque tiene un antecedente que ya se comentó, vaya, ¿no? Y ese me sirve para ir avanzando en el proceso de la demostración. Entonces, no pierdan de memoria un poquito, aunque sé que no es fácil porque pues queda en las láminas de aquí, ¿no? Pero todo eso nos va llevando a estos avances logrados, desde el principio del siglo, más o menos 1910, y hasta casi más allá de 3/4 de siglo, ¿no? 1939, y ahora sí, con aquellos productos, ahora sí se van desarrollando básicamente la teoría de grafos, que es la simplificación de lo que analizamos anteriormente, de aquellos objetos que son complicados, ¿no? Pero que son reales. Valles, montañas, fracturas terrestres, ¿cómo se llaman las otras? Las fallas, las fracturas, todo eso, ¿no? Se representan de manera sencilla a través de grafos que intentan simular justamente los genos, ¿no? Y las relaciones entre los genos a través de lo que se define como pues aquel objeto matemático que está conformado por un vértice o borde, uno más vértices o bordes y aristas o arcos con sus relaciones entre sí, ¿no? También se va a llegar a ello. ¿Qué más se desarrolla? Bueno, aquí es rumbo a la formalización del teorema. Se desarrolla grafos, entra la topología, que justamente es la clasificación de figuras, ¿no? Se desarrolla también los grafos sobre superficies y algo muy interesante que es la combinatoria, ¿no? De las intercalaciones o incrustaciones, que es ya un concepto eh, que fluye directamente del genus. ¿Cómo se pueden intercalar? Y me da un bonito ejemplo, yo no lo conocía, ¿no? El de los dragones. Por ejemplo, al menos en la perspectiva, conforme se va moviendo la figura, ese es un intercalado, porque va intercalando, por decirlo así, vamos a decirlo así, en el aire, no en ese momento, en las moléculas del aire. El intercalado se refiere pues sí, al entramado, ¿no? De las propiedades geométricas de un objeto en otro. Esa es la idea de la intercalación y que tiene que ver con la combinatoria, porque realmente se va reestructurando, ¿no? La formación, pues, o la combinación de elementos se reestructuran. Entonces se da un impulso muy fuerte a la combinatoria también. Y este es rumbo, ahora sí, a la formalización del teorema, ¿no? No la demostración como tal. Recuerden que este texto es el primero que se publica y que permite visualizar de manera axiomática todos los elementos del problema de los 4 colores. Si no sale este libro o si no se publican los trabajos, todavía no habría manera de resolverlo. Así de sencillo, ¿no? Bueno, avanzamos, por favor. Y sí les presento al hipercubo, ¿no? Eh, Tradicionalmente no es el hipercubo, es el esqueleto del hipercubo. Yo le llamo armazón. Skeleton en inglés, el armazón. Y lo pusiste muy bien, ¿no? Para mí es un esqueleto o un armazón. El dragón que se formó, las figuras que se van formando, representan un esqueleto, al menos en la perspectiva tridimensional. Ese me gustó porque yo les iba a proponer pues que imaginaran cómo se va deformando, como si fueran de esos jueguitos que puede uno deformar, ¿no? Que puede uno aplanar o lo estiras y va dando vueltas en distintas formas. Es esto. Esa es la idea de esqueleto. Ajá, correcto. Sí, algo parecido. Ajá, nada más que más controlable para nosotros, correcto. Y sí, justamente la idea es la conformación de estas figuras a través de los drones y lo que se tiene entonces es, este es un ejemplo nada más del esqueleto del hipercubo. ¿No? Porque este es uno esqueleto, hay 0 esqueleto que es la esfera, 1 esqueleto el hipercubo. Cuando hablo de hipercubo, ya no nos remitimos ni a una primera, ni a una segunda, ni a una tercera dimensión. Es lo que sigue, ¿no? El hipercubo ya es aquel espacio, aquel objeto
que trata de denotar una dimensión más allá de la tercera, ¿no? Entonces, este es su armazón o su esqueleto. Pero sí es bueno o recordar el video o imaginar cómo la puedo hacerlo jugar, ¿no? Hacer como que aplanar, estirar, mover, y entonces se van intercalando las posiciones. Aquí es un grafo en el plano, pero en la n dimensión es el esqueleto del hipercubo. Adelante, por favor. Y aquí es donde ya me atrevo a hacer un poquito más ahí está, más en lenguaje más matemático, ¿no? La estructura que propongo es a través de definiciones y me quedo hasta proposiciones. Hay una demostración que es la clave de la idea de Ringel y la vamos a checar, pero sí, aquí sí ya empieza con la idea de grafos, ¿no? Como tal, la definición de grafo, la definición de subgrafo, que ya lo fueron trabajando bastante. Sí, bueno, grafo, subgrafo, es la de grado valencia de un grafo, que me imagino ya la conocen, no me detengo ahí. Y la definición de los arcos, ¿no? Dentro del grafo. Bueno, la idea de armazón, aquí está el esqueleto o armazón, ¿no? También definido, que es un subespacio topológico. Es cierto, ¿por qué subespacio? Porque puede ser, puede estar dentro de la misma figura, subespacio topológico con la característica xi de n, y que es consecuencia, es cierto, de la unión de objetos celulares. ¿Cuáles son los objetos celulares? Si me remites un poquito al hipercubo, al esqueleto del hipercubo aquí. Sí, aquí por ejemplo tenemos este componente que está dentro de este grande. Estos dos, ¿no es cierto? Este y este, ¿no es cierto? Es este y este, que están dentro del mismo objeto. Es decir, son ideas celulares, o sea, ideas de objetos que conforman al objeto mayor, pero que sin ellos no podría existir. Esa es la idea del subespacio topológico. Gracias. Regresamos un poquito más acá. Y bueno, ahí está la cuestión del armazón, ¿no? Y sí, que es consecuencia de la unión de los objetos celulares y que pertenece a un espacio topológico. Bueno, sí, el cero armazón es un espacio topológico discreto, es cierto, que es la esfera riemanniana. El 1 armazón representa un grafo topológico por definición, es decir, el esqueleto del hipercubo o armazón, por ejemplo, y es un grafo topológico, ¿no? La otra definición, bueno, esto lo retomaron también ayer, la idea de isomorfismo, de homomorfismo, ya no lo retomo porque sí se trabajó bonito ayer. Y hay otra proposición, las proposiciones que di anteriormente ya las separé de estas, ya no las continué, sí continué las definiciones, pero las proposiciones aquí sí las separé y vuelvo a empezar, porque estas van a concluir en la número 3, que es la clave de la propuesta de la solución al problema de coloreo de mapas, ¿no? Entonces, esta primera proposición habla de un grafo, ¿no? En el que cada vértice posee un grado valencia, al menos 2, ¿no? Y viene una condición. Si se puede intercalar, ¿no? Mover, intercalar, en una superficie cerrada ese grafo como lo que vimos en el esquema anterior, entonces existe una desigualdad relacionada con las características de Euler, ¿no? Una desigualdad de un segundo arco, perdón, con respecto al primer arco en términos de la característica euleriana, ¿no? Bueno, y vemos que estas se van cumpliendo conforme analizamos las figuras, y ahorita para más seguridad de cumplimiento de estas proposiciones, pues está lo que propusiste. Lo desconocía, si no lo hubiera yo también puesto, ¿no? Pero ahí se justifica. Justamente esto me ahorra muchísimo el discurso, me ahorra muchísimo el hacerlos imaginar que, bueno, ni modo, reconozco que la tecnología sí tiene su lado interesante, ¿no? Bueno, segunda proposición, un poliedro. Exactamente, es decir, se va a pensar ahora en la solidez, vamos a decir, en la congelación o el enfriamiento de esas regiones topológicas dentro de un armazón, ya como un poliedro, ¿no? En este caso distinguido como T, parcial, sí, no total, porque se van seccionando, ya que se vuelve dinámico, como un esqueleto, se van seccionando, ¿no? Y entonces tiene igualdad a 1,
¿no? En cuanto a los bordes o vértices, que limitan a T y que forman una ruta cerrada. También ayer ya hablaron un poquito de este tipo de cuestiones. Ruta cerrada, es decir, el camino más corto, más elegante para abordar dos límites de la superficie cerrada en términos de un poliedro parcial. Y bueno, toman una ruta cerrada de tal forma que al identificar esta ruta con el límite de un polígono, ¿no?, adicional, entonces es una subdivisión de la esfera. Y sí, en el plano ustedes ven triángulos, muchos triángulos que se forman visualmente en el plano, en el esqueleto. También hay, se pueden formar estos, no paralelos, se me fue ahorita, los cuadriláteros, ¿no? Se forman cuadriláteros, se forman triángulos, sí. O sea, podemos, por ejemplo, aquí hay uno, ¿no? Se forman triángulos, o muchas N polígonos que se pueden retomar de aquí desde el punto de vista tridimensional. Aclaro, este es solamente un esquema en el plano, reducido a R2, ¿no? Gracias. Ok, estamos aquí, límite esfera, hay que lo que comenté, y nos vamos a la proposición 3, si eres tan amable, creo que está en la otra. Ahí está, ándale. No es la 3, es la 4 la que ofrezco una prueba, ¿no? En la proposición 3 habla de un grafo G y su subgrafo. Por fuerza es un componente. Son homomórficos. Si esto es cierto, se tiene la siguiente igualdad, ¿no? Pues sí, simplemente por una de las características de las propiedades de la igualdad, la simetría, ¿no?, que existe desde que Peano publica su trabajo en 1889, también justamente demuestra esa propiedad de simetría, que después se aplica muchísimo a la cuestión geométrica, y aquí está. Bueno, ahora sí, esta proposición número 4 es la importante del texto de Ringel, y que vale la pena ofrecer una prueba, ¿no? Él mismo lo comenta, sin esta proposición no sería posible la catalogación por casos, que es a lo que vamos a llegar, del coloreo de mapas, ¿no? Esta dice así: si tenemos un grafo, que es un par ordenado, bueno, la en inglés de Edge, respeto al autor, y alfa, que representa el arco, que posee vértices de grado al menos 2, ¿no? Si este grafo se intercala en una superficie topológica, ¿no?, ahí nos vamos un poquito a la imaginación. Y la otra condición, si se mantiene constante esta expresión, entonces existe un poliedro sobre esa superficie tal que el grafo es isomórfico a la estructura 1, un esqueleto, pues, ¿no?, del poliedro, y de tal manera que todas sus caras son triangulares. Si bien podemos observar cuadriláteros, sabemos que todo cuadrilátero se puede descomponer en triángulos, ¿no? Entonces cumple. ¿Y por qué triángulos? Bueno, sí, porque la característica euleriana nos va llevando al triángulo como una figura sustancial para la comparación, así en general, ¿no? Bueno, ahí está la idea. Lo dejo tantito en pausa para que lo lean, me hagan favor de, ándale, como de fijarla un poquito para irnos a la prueba, ¿no? Está interesante, es muy bonito, y es donde la matemática cobra toda la fuerza que puede tener, ¿no? Bueno, para la prueba ofrezco 3 supuestos que se cumplen por lo anterior, ¿no? Es decir, por lo que ya hemos leído. La primera suposición, ¿no?, es decir, G, el grafo es intercalable en la superficie. Es cierto, ya vimos que sí, porque en la figura del hipercubo, del esqueleto del hipercubo, eso se ve que se cumple, ¿no? Inclusive en el video también, ¿no? Bueno, la consecuencia, porque eso es cierto, ¿no? Entonces, para todo P, para todo poliedro y para todo subgrafo que tienen la característica del 1 armazón, ¿no?, del poliedro, tampoco, sí, tal que aquí sí es tal que el subgrafo es homomórfico a G, y aquí sí viene por proposición 1, por eso les decía que lo conserven un poquito en memoria. Es muy fácil de mostrar,
y es todo un arte, es como decirlo, es apasionante, pero sí se requiere memoria, porque uno debe de tener en mente lo que ya se ha comentado y que es evidente y que me sirve para justificar lo que digo, lo que estoy escribiendo. Les comento a muchos de mis estudiantes que la demostración es decir lo mismo, pero con otras palabras, y es un arte completo, ¿no? Bueno, la siguiente suposición, ¿no? Esta vemos que está. La siguiente dice, para cada número de poliedros, porque sí hay muchos, aunque hay límite, pero hay muchos, número de poliedros, se tiene la siguiente igualdad, ¿no? Es decir, expandimos en términos del poliedro, pero con respecto a los vértices. Es decir, esa relación es 1. Y sí, por la segunda proposición, ¿no? En consecuencia, los bordes de este poliedro parcial forman una ruta cerrada. Es cierto. Es decir, ahí viene la idea del grafo. Bueno, ya ahí déjalo, pero imaginemos el grafo. Es cierto, tienen rutas cerradas, o sea, no queda. Ponías tú, maestro Isaac, ayer un ejemplo donde sí había un nodo pues fuera de la figura. Bueno, en este caso no. Vemos que sí cumple esta cuestión de cierre, ¿no? Cerrada, ya me perdí. De los bordes, sí, una ruta cerrada se relaciona con el límite de un polígono adicional L. Claro, están limitados, no están separados. Es consecuencia misma de analizar ese esqueleto en términos planos, en términos de la teoría de grafos, ¿no? Para obtener una subdivisión de el objeto topológico original, sí, se puede partir, se puede dividir y cada división conserva las propiedades originales matemáticas, o sea, abstractas, del poliedro grande, ¿no? Bueno, y aquí viene un comentario, dice la representación plana del poliedro como lo tuvimos acá, sustituyendo el polígono L, que es el que resulta por todos los del poliedro generado, se observa que el círculo límite, aquí sí hay que imaginar la idea de circulación, de círculo límite corresponde al límite de T. No encontré alguna manera de hacerlo, y soy muy mal dibujante honestamente, sí, porque ahí viene la cuestión justamente de las cuadraturas, ¿no? Estamos hablando de áreas, estamos hablando de círculos y se trata de encontrar aquel círculo cuya área es igual a la de cierta región del objeto topológico. Con regla y compás hubo intento, lo estudiamos un poquito en geometría, pero el intento que propuso Hipócrates no coincide porque no tomó en cuenta los tipos de triángulos, justamente lo que aquí se está diciendo, ¿no? Por eso es que coinciden, van a corresponder los círculos que se van a formar imaginariamente y que su área es congruente con la de las regiones planas del poliedro. Entonces tiene ahora un nuevo poliedro sobre esta superficie, congruentes entre sí, ya que es la misma la característica de Euler, ¿no? En ambas, se mantiene, ¿no? Espero ir bien hasta aquí. Si hay alguna pregunta, va para seguir un poquito adelante. Y viene la tercera suposición, ¿no? Que aquí habla de que el poliedro es orientable. Marca esa orientación, ahora sí ya distinguida por las características que hemos analizado. La orientación tenía que ver con los números de orificios que se van observando en una superficie topológica, pero ahora esas superficies se convierten en objetos matemáticos y suponemos, por ahorita, que esto es orientable, es decir, que conserva una forma desde cierta perspectiva. Es decir, tengo marco de referencia, a eso se refiere, ¿no? Entonces, para cada polígono se puede elegir una orientación, ¿no? De manera que cada borde es bidireccional. Ahora sí hablamos de una bidirección, de acá hacia acá o de acá hacia acá. ¿A qué me lleva esto? A una idea que vimos anteriormente. Si estuviéramos en clase le preguntaría a él cuál fue. Pero, pero como no estamos en clase ya se salvó y ni caso hace, mira. ¿Ves? Pero no, nos referimos justamente a la propiedad de simetría. Es decir, de allá para acá, que de aquí para allá, ¿no?
Entonces, justamente es eso, ¿no? Entonces, es bidireccional, correcto, de orientación P, y cada una se determina por la orientación de uno de los polígonos, que es el tomado como referencia, como marco referencial, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. Esta es la tercera suposición. Y bueno, ya ahora sí vienen comentarios a esta tercera suposición. En términos de la teoría de conjuntos, ¿no? Unimos, hay una unión. R subíndice 1, resulta que es una unión, ¿no? de las componentes topológicos de la figura. Entonces, al elegir una orientación para el poliedro parcial, se elige también una orientación para estos dos elementos. Tiene que ser porque son componentes de ellos mismos, ¿cierto? En consecuencia, existe una tercera orientación determinada por uno de ellos, ¿no? Es decir, está adherido a él, adherencia, ¿no? Asignado hacia la orientación T1 también. Y estas orientaciones opuestas generan la orientación final del poliedro. Y sí, por la definición 7 que ya revisamos, claro, no se mantiene ahorita en mente porque pues está expuesto, pero una vez que se va estudiando vemos que eso cumple también. Entonces, P y P' son ambas orientables como no orientables en esta superficie. Orientabilidad o no orientabilidad, sí, porque la puedo representar en el plano, entonces ya no es orientable, pero lo puedo sacar del plano y tiene hendiduras, por lo tanto es orientable, ¿no? Y ahí está la ayuda de la idea de los grafos, es decir, son equivalentes entre sí. Y finalmente, todo poliedro sobre la superficie posee un esqueleto más allá de la tercera dimensión, un armazón, que es el que les mostré, es el correspondiente al hipercubo, pero describe un espacio más allá de la tercera dimensión, ¿no? Pero esa es una característica. Y eso es homórfico al subgrafo, porque en el poliedro P, imaginen la descomposición de la figura, son sustituidos estos objetos, ¿no? Que bien pueden representar triángulos en el plano o poliedros parciales en otra dimensión. Y son sustituidos por ellos por la igualdad anterior que está en la página anterior, ¿no? Entonces esto permite generar un siguiente poliedro, un poliedro número 2, sobre esa misma superficie que posee el mismo armazón, isomórfico a G. Es lo que les decía yo, imaginen el cambio de forma, ¿no? del esqueleto, o el cambio de la figura en el dragón, justamente es eso, ¿no? Conforme va uno percibiendo el movimiento del dragón, el armazón es el mismo, pero el marco referencial del espacio topológico cambia, exacto, cambia. Entonces, esta se cumple, digo, qué bonito porque me ayudó me facilita la explicación en un ejemplo claro, ¿no? Y bueno, sí, isomórfico a G. Además, todas las caras del polígono son triangulares, porque todo cuadrilátero se puede descomponer en triángulos, ¿no? Y finalmente, pues, se firma con el punto final propuesto por Paul Halmos, ¿no? Que termina la demostración de de este trabajo maravilloso que permitió a su vez desarrollar muchísima rama en la matemática, sobre todo en la geometría no euclidiana y en aquellas geometrías de dimensión superior a la tercera, ¿no? Y bueno, viene una quinta proposición y bueno, y aquí justamente, bueno, la quinta proposición, existe un intercalado triangular, es cierto, en un grafo, en una superficie topológica, y entonces, pues se mantiene más bien lo que ya analizamos como una característica euleriana. Y bueno, el número de orificios del grafo completo es una superficie orientable, sí, eso ya creo que me adelanté y venía hasta acá, pero no importa, más o menos la idea quedó. Pero a lo que quiero llegar, y es donde iniciaba, es el módulo, ¿no? Recuerden que aquí es el número, ¿no? Que va a representar de los colores que se tienen en un módulo respectivo. Aquí ya no lo voy a leer como tal, pero sí me voy a remitir a la idea de los módulos, ¿no? Bueno, aquí nada más lo que hago es pormenorizar, anclar todavía más la propuesta que se tiene. Por efectos del tiempo ya no lo leo porque es casi lo mismo, pero con otras palabras. Cambiamos de página si me haces favor. Y ándale, para llegar, ándale a esto.
Aquí es donde ya empieza ándale, con base en todo ello, se van dando generalizaciones matemáticas y estas se dan con base en el análisis de los resultados de los programas de computadora, ¿no? De todo el bolón de datos que se tiene, se van algebrizando, ¿no? Y se van obteniendo igualdades y congruencias. Aquí es donde entra la teoría de congruencias precisamente. Lo explico muy breve, espero hacerlo bien. Por ejemplo, el otro año va a ser, va a ser sábado 15 de marzo. Es la misma fecha, pero estamos un grado más allá con respecto a la órbita elíptica de la Tierra sobre el Sol, pero es congruente. Bueno, otra es, por ejemplo, el otro mes, el mes de abril será lunes 15 de abril. O sea, es la misma fecha, bueno, más bien es 15 del mes, 15º día del mes, pero es un día diferente. Ese es congruente. ¿Cómo lo encuentro? Pues dividiendo el módulo, que es 31 días del mes de marzo, entre el módulo de número de días de la semana, pues 31 entre 7 me da 4 y sobran 3. Ese 3 es el congruente, ¿no?, con la fecha en el módulo 31. A eso me refiero con la idea de módulos y que justamente dan esto, dan como consecuencia a ello, los casos se clasifican ahora por los módulos, ¿no? Porque efectivamente son congruentes entre sí porque aunque cambian de movimiento, como cambiar de fecha, cambia la posición, pero sigue manteniéndose todo igual. Hace un año, por ejemplo, pues fue miércoles 15 de marzo del 23, ¿no? O sea, la misma fecha, pero cambia la posición de la Tierra con respecto al Sol, pero sigue siendo igual, a eso se refiere la congruencia. Y finalmente, pues sí se van catalogando por casos. Y esto fue lo bonito, ¿no? Toda esa demostración permite llegar a esta conclusión del trabajo de Ringel. Y bueno, este es el número el límite, ¿no?, del módulo. Aquí sí ya hablamos de módulo, acá representaban colores, pero ahora es módulo, ¿no? Es decir, el residuo, pues, de la división, 0, 3, 4, 7 en módulo 12, 2 o 5, 1, 6, 9 o 10, 8 y 11, o sea, está en módulo 12, del 0 al 11, o sea, un sistema de numeración base 12, ¿no? Y bueno, esta es la expresión a la que les mostraba yo en un principio. Esta es consecuencia de los genus y demás, ¿no? Y bueno, viene la conclusión que Ringel y Young llegaron y que obtuvieron la clasificación de casos en superficies orientables y no orientables. La siguiente, si eres tan amable. Y es bueno, este ya no. Pero aquí están ya la clasificación por casos, que es el colofón del trabajo y que permitió a los demás investigadores, ahora sí, proponer soluciones a través de la computadora al problema de los 4 colores. Con esto se resuelve el problema del coloreo de mapas, pero no de los 4 colores, ¿no? Y sí, para casos orientables, es decir, acuérdense que son aquellos que tienen valles o crestas, ¿no?, en una superficie riemanniana, pero distinta de la tercera dimensión, igual en base 12, y los casos no resueltos hasta 1974 todavía eran 4 de ellos, ¿no?, pero que al paso del tiempo sí se fueron resolviendo. Para las superficies no orientables, como es la banda de Möbius, es un ejemplo claro. Ahí ya no podría ¿cómo decir? No orientable, porque el tener orificios ahí deformaría la figura o coincidirían unos con otros y se perdería la forma. Por eso es caso no orientable, y también son módulo 12, ¿no? Y había también 4 casos para 1974, hace exactamente 50 años, y que poco a poco fueron resolviéndose, ¿no? Y esta es la maravilla de este trabajo, es francamente hipnótico, ¿no? Lo mete a uno a cantidad de cosas y salen muchas más, ¿no? Y justamente esa es la idea, ¿no? Que el relevo que ustedes nos hacen, los jóvenes y los presentes aquí también contribuyamos a eso, ¿no? A ver qué sale. Les digo a los estudiantes que el 97% de las propuestas o enunciados matemáticos son conjeturas, nada más que se revisan solo los casos exitosos. Pero si nos dedicamos a los casos no exitosos, deja mucho también como aprendizaje.
La que sigue, por favor, ya para, ay, ¿qué horas son? Para no pasarme. La consecuencia, una de las, ay, híjole, muy rápido. La consecuencia de la propuesta, pues es ya la publicación que les comentaba, como lo llamaron los autores a través de la computadora, Asaltos y Conquista, ahora sí, al problema de los 4 colores, ¿no? Propuesta por computadora, todavía está abierta, según comentan los Fritsch, una demostración rigurosa al mismo. Y finalmente, ya una propuesta muy breve, la que tengo, pues ya no me da mucho tiempo, es modelar, yo me atrevo a llamarle lapsar en el tiempo, porque viajar es algo geográfico, ¿no? Voy a viajar de aquí a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, pues sí, pero eso es geográfico. Y mi evidencia de que viajo es el tiempo, pero en el caso de lapsar en el tiempo es al revés, me voy a ir a otra época, y entonces el que se mueve debe ser, o mi marco de referencia, el espacio, ¿no? Y esto lo pretendo hacer, en eso voy, justamente con esto, porque todas las características que tengo aquí tienen que ver con los distintos sistemas de numeración o distintos módulos con lo que el tiempo se mide por nosotros, ¿no? 48, 2 días, 24, un día en horas, no, pero el módulo 12 sí, y tiene que ver con el año, ¿no? Entonces, en eso estoy. Si eres tan amable, la siguiente. También muy rápido. Este es un grafo, ¿no? Representa un espacio en el plano de un cuasicristal, que se estudia mucho en química, ¿no? Y bueno, son los nodos, son los vértices, y se puede entramar en un esqueleto en una dimensión diferente de la del plano. Lo publicó Ian Stewart en American Scientific, sí, en la versión española de Investigación y Ciencia, en abril del 2001. En abril del 2001, y hace esta interesantísima, yo diría hasta inserción en el problema de los 4 colores en grafos, ¿no? Porque hace ver justamente la fecha de Pascua cambia, porque tiene que ver con 3 fenómenos astronómicos. El primero es que el Sol esté sobre el paralelo 0, o sea, sobre el ecuador, y que después pase la primera luna llena y que después sea domingo. Entonces son 3 cosas que hay que calcular de manera acertada para pronosticar, promover la llamada Semana Santa para la Pascua, pues, ¿no? Inclusive no nada más en el cristianismo, sino el judaísmo también. Y bueno, finalmente, esta es mi propuesta para que estoy trabajando, ¿no? Es decir, los números cromáticos en espacios conformales y riemannianos, orientables, como modelo de descriptores de lapsos espacio-tiempo, espacio-temporales. Esa es la propuesta que ya lleva un poquito de avance, pero que es una consecuencia que me lleva a mí, pues, al estar analizando el trabajo de Ringel, ¿no? Y de Young. Y finalmente, pues les agradezco muchísimo. Bueno, esta es la bibliografía, hay trabajos muy interesantes, estará publicada también, y que de alguna manera sí hace que lo que propuso Ringel en su momento sea trascendente. Hay otra página, pero en fin, hasta ahí. Y les agradezco muchísimo, muchas gracias. Son muy amables por su atención, y pues quedo a las órdenes de ustedes. Gracias. ¿Le puedo preguntar, doctor? Claro que sí. Sí, mire, doctor, ¿eso también es utilizable en la NASA? Para la cuestión de los 4 colores más los grafos, por la cuestión del lanzamiento de una nave espacial, para dónde va a caer, ¿no? Sí, bueno, sí, en teoría sí. Es decir, efectivamente sí, exacto, la ruta más óptima, tomando en cuenta, tomando en cuenta pues las gravedades, la distancia entre un objeto y otro, es correcto, sí. Correcto, mi amigo, sí, es correcto. Sí, y en base también a la velocidad a la velocidad que genera, ¿no? Y sabe que también el espacio que no me refiero, donde se desenvuelve, es un espacio tridimensional. Así es, sí, para donde va a caer exactamente, ¿no? Correcto. El módulo. Correcto, mi amigo. Muchísimas gracias. Sí, quedo a sus órdenes. Y bueno, va a estar publicado, ¿no? Espero comentarios, y si no hay más, pues les agradezco. Creo que ya me pasé de tiempo. Me disculpo, ¿eh? Me disculpo. Muchas gracias. Gracias. No, pues
Perdón. Entrégueselo usted, por favor. Vamos a hacer la entrega del reconocimiento por esta brillante conferencia al doctor Francisco Guillermo Herrera. Un aplauso. Y la foto. Póngase para la foto. Bueno. Muy bien. No en balde sus 18,000, tengo otros datos, sus 18,000 ejemplares que tiene en su biblioteca privada del doctor. Creo que sí los lee. Digo, es una anécdota nada más. No, la facilidad de transmitir, ¿no? Bien. Muy bien. Continuamos con el programa y en esta ocasión tenemos al licenciado Jaime William Tecalco Flores, de aquí de la Secretaría de Educación Pública. Él tiene un tema interesante, se llama Teorema de los cuatro colores aplicada en el pequeño dodecaedro. El maestro, tengo el gusto de haberlo conocido, es egresado de la Normal Superior, con especialidad en matemáticas. Ahorita actualmente está estudiando la maestría en educación con orientación en innovación y tecnología. También le gusta escribir artículos. A la fecha lleva 8 artículos, muy interesantes, son de descubrimiento, de innovación, de creación. Le damos el micrófono y el espacio al maestro. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya? Ok, ahora sí, ¿qué tal? Buenos días. Ahora les voy a presentar sobre el artículo que se publicó sobre el teorema de los cuatro colores, como es el tema del simposio, pero es aplicado al pequeño rombicócido decaedro. ¿Le puedes cambiar de favor? A ver, igual que de la plática de ayer, lo vamos a intentar hacer como una charla tranquila, sin tanto rigor matemático en este momento. En el artículo que publiqué viene, igual que ayer comenté, viene la parte teórica, simplemente que ahorita sea un poco más dinámico. Para ello, ya pasaron 2 conferencias o 2 pláticas, y en ambas es el mismo tema del simposio, de los 4 colores. Gracias a esto podemos irnos un poquito más cómodos al platicar de ello. ¿Quién no de nosotros, cuando iba en la primaria, secundaria, incluso hasta la universidad, nos han pedido un mapa mundi de México, de la Ciudad de México, y pues todos sacamos nuestros colores, ¿no? Nuestros mapitas, nuestros normas, exacto, y intentamos colorear.
Pero tenemos un instinto natural, algo muy de nosotros, que sacamos nuestros colores preferidos de nuestra estuchera. Los sacamos y decimos, pues quiero ocupar el verde, amarillo, azul y el rojo, y únicamente con esos o unos más quiero colorearlos, como un juego mental de hasta en niños se puede decir, pero que lo repetimos en adultos. Entonces, ese concepto, esa idea, se puede empezar a generalizar y podemos aumentar de un concepto muy básico como de niños y lo podemos aumentar o crecer a un tema muy complejo, muy divertido también. Entonces, ¿le puedes cambiar de favor? Bueno, vamos igual a ver unas breves descripciones antes de entrar al tema en sí. Por ende, vamos a ver el teorema de los 4 colores. Acá tengo un mapa de Estados Unidos y está coloreado ya. Lo más básico que podemos comentar en este momento sería, dado que cualquier número de regiones continuas, por ejemplo, ese estilo, pueden ser coloreadas con 4 diferentes colores o menos, de forma que las regiones adyacentes no sean del mismo color. ¿Qué es una región adyacente? O sea, que comparte una frontera. Esa es una región adyacente. Los países o las regiones que solamente comparten un vértice, a ellas no se les considera región adyacente. Bueno, ese en sí es el teorema a grandes, muy grandes rasgos de los 4 colores. Ya el doctor Armendia comentó pues especificaciones muy completas sobre él. A través del tiempo y a través del estudio de estos 4 colores, se empezó a generar o empezó a partir una teoría que se llama la teoría de grafos. Esta teoría es a simple vista también es muy sencilla. Simplemente es representar a través de vértices o nodos que están unidos por aristas o arcos, relaciones de algún tipo de objeto. En sí, eso es una teoría de grafos. Yo tengo un objeto o objetos, los convertimos en vértices y los unimos y se acabó. Obviamente la teoría se empieza a poner muy compleja. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir variantes, casos específicos y empieza a aumentar una dificultad muy fuerte. Pero en este caso, y la parte de la teoría que yo estoy utilizando para el artículo, no nos lleva a tanta rudeza, sino con ciertos conceptos básicos son necesarios únicamente para entender la idea. Los conceptos, los más básicos que también ya hemos estado notando, los nudos o los vértices son de esta forma, como tipo circulitos, y únicamente están unidos pues con aristas. Casi cualquier tipo de problema o relación de cualquier disciplina o tema lo podemos modelar por esta parte de teoría de grafos. Por ejemplo, aquí hay unas ciudades de España que están modeladas. Pueden representar distancias, pueden representar momentos, etcétera. Depende de la situación en específico. Vale. Es importante tener siempre claro algo. Hay una diferencia entre un grafo y un mapa. Es decir, aquí en este dibujito nos ayuda a representarlo. El grafo únicamente nos hace, ¿cómo les comento? Nos simplifica los conceptos o las ideas. Si el mapa tiene un montón de países o de regiones o de ciudades de diferentes formas y de diferentes tamaños, con la teoría de grafos pues nos es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque al utilizar solamente nodos o vértices y únicamente al representar estos países, nos quitamos la idea de los tamaños, de qué forma, si Italia tiene la forma de una bota, si México tiene la tal forma específica, etcétera. Únicamente observamos cómo es la estructura y a través de esa estructura pues podemos trabajar de una manera más clara y más tenaz dependiendo qué estemos haciendo. ¿Qué más puedo comentar en esta parte? Hay ocasiones que en los grafos ponemos etiquetas dentro de los vértices únicamente para saber de qué se trata de cada vértice, como tipos claves para orientarnos. ¿Me puedes cambiar, de favor? Gracias. Sí, cierto. Las aristas. Las aristas que unen estos nodos o estos vértices pueden ser líneas rectas o pueden también tener líneas curvas. No nos afecta la relación del grafo, únicamente es de efecto visual y también para ayudarnos a distribuir nuestro grafo. Por ejemplo, aquí que este nudo con este nodo están unidos a través de una línea curva, no nos está afectando nuestra relación. Ok, ahora, si ya vimos las cosas bases o las palabras claves del teorema de los 4 colores y también vimos lo básico de la teoría de grafos, entonces estos dos conceptos los podemos juntar. El teorema de los 4 colores utilizando la teoría de grafos puede quedar de la siguiente manera. Los vértices de cualquier grafo plano, que vamos a abreviar como PG,
pueden colorearse usando no más de 4 colores diferentes. Esa es la gran idea principal. Pero siempre tenemos restricciones. Ayer hablábamos de condiciones iniciales y hoy vamos a hablar de igual condiciones o restricciones que tenemos que tener en cuenta para que se cumplan estas ideas. Primero, no hay dos vértices conectados por una arista recto curva que tengan el mismo color. Es decir, que estos nodos no pueden ser del mismo color. Ese es algo clave para que eso siga adelante. Después, cada vértice está coloreado. Un solo vértice solo se puede colorear usando un solo color. Es decir, los vértices no pueden ser multicolores. Eso no se vale en este momento. El número de vértices es infinito. Es decir, nuestro grafo representa un espacio infinito. Para comenzar, no estamos trabajando con fractales o tipo de esas estructuras que sean infinitas. Acá sí tenemos un límite. Y en este momento el grafo no está dirigido. Es decir, las aristas no tienen flechas de dirección, de movernos con una cierta estructura, simplemente lo mantenemos en una forma simple. Sí, cierto. Ninguna arista está conectada consigo misma. O sea, en este caso no existen bucles. Simplemente debe ser una estructura como las características o las condiciones iniciales nos están diciendo. También vamos a hablar sobre gráficos planares. Este es un gráfico planar sencillo. Es cuando el grafo, sus aristas no se cortan. Es decir, cuando las aristas no chocan, no se intersectan, cuando no lo hacen, estamos hablando de un gráfico planar. Y ese gráfico planar se trata también de esa investigación. Vale. Estos conceptos fueron los claves o los básicos para ya adentrarnos al pequeño rombicocidodecaedro. Este sólido pertenece a los llamados sólidos arquimedianos. Los sólidos arquimedianos únicamente son 13 poliedros. Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras planas, es un cuerpo geométrico que tiene caras planas y encierra un volumen finito también. Estos poliedros existen de interés para en este caso dos, los sólidos arquimedianos y los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son estos tipos de poliedros que sus caras son polígonos regulares, aquí están. Y estos sólidos platónicos, cuando se ven truncados, por todos sus lados obviamente, generan los sólidos arquimedianos. El pequeño rombicocidodecaedro es uno de ellos. En este caso está aquí. ¿Le voy a cambiar de favor? Ok. Entonces, aquí está el pequeño rombicocidodecaedro. Él contiene 62 caras. De estas 62 caras, 12 son pentágonos regulares, 10 triángulos equiláteros y 30 son cuadrados. Es decir, que todo este cuerpo pues está así conformado y también tiene 120 aristas y 60 vértices. ¿Cómo se llama? No es la primera vez que nos vemos cara a cara yo con este pequeño rombicocidodecaedro. Chiste de figuras. Porque hace aproximadamente 2 años también lo trabajé. Si a alguien le interesa saber más de esta figura, está publicado igual en el JOM. En el artículo trabajé de una forma algebraica las relaciones o las descripciones de cómo encontrar su área, que el área no es tan compleja, pero sí su volumen. Encontrar el volumen de este tipo de sólidos arquimedianos se vuelve muy interesante porque entramos en conceptos como de ángulos diedros, como relaciones de recurrencia, como conceptos como polinomios de Cherichev y temas un poquito más complejos que a simple vista parece que no los tendríamos que tocar, pero sí se tocan para poder concebir la idea de relaciones de volumen. ¿Le cambiaste, por favor? Ok. Entonces, el artículo de esa investigación se trata en sí de convertir ese rombicocidodecaedro a la teoría de grafos para saber cómo lo puedo colorear o cuántos colores necesito, etcétera. Listo. Para comenzar a convertir este sólido, tenemos que usar un grafo plano. Son los grafos que hablamos hace ratito, los que sus aristas nos interceptan. Aquí hay un ejemplo y un ejemplo de un grafo que no es plano. También debemos notar que esos vértices o esos nodos tienen ciertas características. Una de ellas es el grado. Es bien fácil de entender. Un vértice es de tal grado dependiendo de cuántas aristas se unen en él. Por ejemplo, en este caso, el nodo D y el nodo A es de grado 2, porque únicamente 2 aristas lo están uniendo. El E es de 4 porque hay 4 aristas que lo interceptan y ya nada más.
en ese caso. ¿Me puedes cambiar, por favor? Vale. También tenemos que entender un concepto que es el teorema de Euler sobre los poliedros. Aquí el doctor Herrera, en su charla en la proposición 4, también lo comentó sobre este tipo de relaciones con, bueno, con el teorema de Euler, pero mucha gente también le dice que es la fórmula de Euler. En sí, yo lo estoy tomando como una relación, bueno, es una relación, pero en esta investigación me sirve para saber, o más bien como una característica necesaria para que un mapa, un grafo plano, un poliedro estén relacionados con estos tres, ¿cómo lo puedo decir? Con estas tres características, que es los vértices, las aristas y las caras. Y ocupando esta relación me tiene que dar a 2. Si cumple ese 2, quiere decir que estoy trabajando con alguno de ellos. Aquí abajo está el rombicócido decaedro con sus caras, aristas y vértices, y únicamente vemos una ligera y fácil sustitución, donde que vemos que 2 es igual a 2, por tanto se cumple obviamente con él, y el pequeño rombicócido decaedro cumple con el teorema de Euler sobre los poliedros. Ok, también tenemos que entrar a otro concepto, que son las proyecciones estereográficas. Estas proyecciones son muy útiles y son muy buenas porque pasamos de una dimensión a otra. Es decir, podemos proyectar un sólido en 3 dimensiones y lo podemos representar en una R2, en segunda dimensión. ¿Cómo se hace esta proyección? Se toma una esfera, dentro de la esfera se pone, por ejemplo, el sólido, el pequeño rombicócido decaedro, se proyecta y aquí abajo, en la parte inferior, se empieza a hacer un trazado de su representación en R2. Bueno, este es un estilo de proyección. Existen otros estilos, pero va a depender de lo que estemos haciendo para saber qué tipo de proyección utilizar. A mi parecer, este tipo de proyección es muy buena, pero es muy compleja. A mi gusto, si no tengo el ordenador, si no tengo la computadora que me pueda auxiliar de ella, hacerlo mecánicamente sería muy difícil para mí. Entonces, de eso también se trata el artículo. Opto por otro concepto. ¿Le puedes cambiar, de favor? Bueno, antes de hablar del otro concepto, la proyección estereográfica del pequeño rombicócido decaedro la plasmo en estas 3 imágenes. Como la figura tiene sus caras la compone de 3 figuras, de 3 polígonos diferentes, que es el pentágono, el triángulo y el cuadrado, entonces, dependiendo de cómo tomemos la figura para proyectarlo, nos generan las proyecciones. En este caso tenemos primero la del pentágono, después la del triángulo y después la del cuadrado. A vista se ven muy bonitas. Lo que les platicábamos ayer, que muchos procesos matemáticos generan como especies de cuadros de arte, combinaciones de colores, de formas, que son muy atractivas. Pero en ciertas ocasiones, también para mi gusto, llevan a una complejidad de más, aunque se vean muy bonitas, pero al trabajarlas pueden tener cierta complejidad. También podemos notar algo, que estas figuras son muy simétricas, están bonitas, están simétricas, están bien hechecitas, sus curvas, o sea, son muy atractivas. Ojito, miren, este es el mismo rombicócido decaedro, pero en un diagrama de, no sé cómo se pronuncia bien, si es Schlegel, pero este diagrama, bueno, esta proyección ya la tienen en teoría de grafos, pero se hace un poco diferente. Se ocupa la esfera, se pone la proyección, pero la proyección comienza de un poco más arriba, como que la altura varía para obtenerla. Esta sirve igual para lo mismo, para que un politopo de Rn dimensiones lo bajen a una dimensión. En este caso de 3 se pueda poner en un gráfico planar en 2. También se puede observar la simetría que tiene. Pero, sí es cierto, ¿qué se observa aquí en estos nodos o vértices? Que todos los nodos son de grado 4. Es decir, que sí nos representa nuestra figura, pero para algunas utilidades es como muy estética, muy simétrica. Gracias. Ok, abusando del lenguaje, yo ocupo una palabra que denominé desenvolvimiento del pequeño rombicócido decaedro. ¿Qué quiere decir? Que como les comentaba con la proyección estereográfica, se me hace compleja de utilizar.
más cuando también se me dificulta o no me gusta tanto la computadora y me gusta más lo escrito o lo algebraico, entonces sí se me hace un poco difícil. El concepto es desenvolver la figura. En este caso, este pequeño rombicocidodecaedro se abre pues, como si nosotros, como en la primaria, cuando nos mandaban de tarea o en la secundaria a armar figuras, lo mismo, es el mismo concepto, únicamente que es una figura de 62 lados, eso cambia. Y además porque no lo tenemos físicamente tan fácil. Se desenvuelve o se pone como si fuera una plantilla en primera parte. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que no perdemos ni forma ni perdemos cantidad de figuras. Todo se conserva, únicamente se pone de una manera plana, pues como una plantilla. Después, aquí ya les comparto el desarrollo de cómo lo trabajé. Una vez que ya creé esa plantilla del pequeño rombicocidodecaedro, después, como son muchas caras, se vuelve un poco difícil manejarlo y lo tuve que enumerar. En la imagen de allá están sus 62 caras porque no se pierde ninguna, están enumeradas. Y después hice un diseño preliminar del grafo. En el diseño preliminar y en la facilidad que nos dan ese tipo de sólidos, como tienen figuras diferentes, se pueden utilizar primero que se agarren ciertas figuras de ciertas características que los estoy plasmando acá y de una vez lo coloreé sin saber, como de una forma preliminar, a un tipo de figura. Por ejemplo, los rojos, que son los pentágonos regulares, los puse de rojito. Los triángulos los puse de color azul y los cuadrados de color verde. Es decir, de manera preliminar, empecé a darme de una manera intuitiva cómo puede quedar la figura. Esa estructura se la fui dando poco a poco. Obviamente abusé de las líneas curvas porque era una manera preliminar. Ok, ni modo, caemos a la computadora, al software. ¿Vale? Ok, ya en la computadora cambió la cosa, porque una vez que yo ya tengo el diseño preliminar o si se siguen estudiando este tipo de figuras, simplemente se puede hacer de una forma más fácil ahora sí en la computadora. Aquí está la figura ya puesta, es la misma que de la anterior que les comentaba, conservé los colores y los números para darme una idea de qué tantos cambios tiene. Si podemos observar, al momento del preliminar, no es una figura simétrica, no. Pero algo que yo quería o que buscaba era que cada nodo no fuera de un mismo grado. Si nos damos cuenta, los nodos conservan la propiedad de la figura inicial. Quiere decir que nos podemos dar una cierta idea de nuestra figura. Era un concepto base que yo quería. Obviamente, de todas las proyecciones se pueden trabajar y llegamos al mismo resultado, sí. Pero en este caso, esa era una de las ideas principales. Otra que noté, que tengo un decágono en esta parte, y el decágono poco a poco se va distorsionando. Es decir, no tiene una simetría, pero sí tiene un cierto crecimiento, un deformamiento proporcional. De aquí se va de este estilo y empieza a deformarse. Y solamente no pude eliminar esta línea curva, la tuve que ocupar, pero del diseño preliminar únicamente quedó una. ¿Le voy a cambiar de favor? Ok, y ya con ayuda de la computadora, pues únicamente nos notamos las características que estábamos manejando de la fórmula de Euler. Vemos que tiene los 62 vértices, que allí están enumerados, ahora sí, tiene 120 aristas y tiene 60 regiones. Ahora, como ya lo hice en teoría de grafos, ya puedo contar las regiones como si fuera un mapa plano. Ojo, pero con un cierto detalle. El área alrededor se debe contar como una región. Eso es lo que nos dice la fórmula de Euler. Ok, ahora ya está el diseño, ya está esto. Ahora, ¿cómo sé que realmente es un grafo plano? Primero, porque ninguna arista está cruzando. Y otra, porque me cumple la ley de Euler. Aquí están, como ya los vimos anteriormente, son los 60 vértices, menos 120 aristas, más los 62 espacios que tiene sus regiones, y nos da 2 igual a 2, pues es verdadero. Quiere decir que sí está cumpliendo esta característica de Euler para los grafos planos. Ok, en esta parte ya podemos ocupar el teorema de los 4 colores. De esta forma, ya lo sintetizamos un poco más. Si PG es un grafo plano, entonces Xi de G es menor o igual a 4. El Xi de G lo comentamos, se comentó en la plática anterior, abajo también dice que es el número cromático. Es decir, esto es el menor número de colores necesarios para colorear un gráfico plano.
Y bueno, también manejamos el comportamiento de estos vértices. Lo que les decía, en ese tipo de grafo, de esta forma, vemos que los nodos o los vértices rojos son de grado 5, que los verdes son de grado 4 y que los azules son de grado 3. Y que siempre en la figura, los rojos, ese tipo de vértice rojo, está conectado con 5 de tipo verde, que los verdes siempre están conectados con 2 rojos y 2 azules, y que los azules siempre están conectados con 3 verdes. Poco a poco, si lo analizamos, ya nos vamos haciendo una idea de cómo va a ir quedando ese color. Obviamente, en esta parte, el comportamiento... ok. Una vez del diseño preliminar que les comentaba, que incluí los colores, y como vimos el comportamiento de estos vértices, nos damos cuenta que con 3 colores es más que suficiente para colorearlo, porque con esos 3 colores que están allí, ninguno choca con las restricciones del teorema. Entonces, con 3 colores se cumple el teorema de los 4 colores, que es chi de g menos o igual a 4. Entonces, con 3 colores basta. Aquí hay un ejemplo de esos 3 colores. Está allí, lo coloreé de esa forma y ningún color choca con otro. Ok, ahora vamos más allá. Con 3 funciona, se podrá con 2 y nos damos cuenta, únicamente al observar el comportamiento de los vértices, nos damos cuenta que podemos quitar el vértice de tipo azul. Si quitamos el de tipo azul y lo convertimos en un color similar al de tipo rojo, en este caso también rojo, nos damos cuenta que no choca con las restricciones. Quiere decir que el pequeño rómbico dodecaedro se puede pintar únicamente con 2 colores, cumpliendo el teorema y no rompiendo ninguna restricción. Aquí está un ejemplo de este pequeño rómbico dodecaedro con 2 colores, que únicamente si queremos cambiarlo de color, únicamente cambiamos los colores y lo alternamos y no pasa a mayores. Esto se comprueba con el teorema de 2 colores, que, bueno, no recuerdo si es bien un teorema, pero se comenta que únicamente tenemos que observar los vértices, por ejemplo, de este tipo de sólidos. Si los vértices todos son de número par, obviamente podemos colorearlo con 2 colores. Y en el pequeño rómbico dodecaedro se cumple esa parte, pero también se cumple toda la descripción que anteriormente ya les comenté a llegar a él. ¿Le puedes cambiar? Yo creo que ya. Ok. Entonces, este trabajo tiene esa idea. No ocupar una proyección estereográfica, buscar una alternativa como un uso de plantilla para conservar para conservar sus características. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el grafo plano, al observarlo, también podamos imaginar de primera idea nuestra figura con la cual estamos trabajando. Obviamente, todo va a depender de las necesidades del usuario. Depende de la persona, lo que esté utilizando, lo que quiere utilizar, todas llegan al mismo fin. Únicamente tenemos que ver qué herramientas tenemos a la mano. En mi caso, que no me gusta ocupar mucho la simulación ni la computadora, una proyección estereográfica se me hace compleja. Se me hizo un poco más sencillo, entre comillas, a hacer un tipo de plantilla de este tipo de figuras que tienen muchas caras. Como solamente trabajé un sólido arquimediano, pero el concepto aplica parejo para los demás 12, porque la idea es simplemente convertir de este sólido de 3D a un grafo plano, un grafo plano. Y a ver, ya pasa la última. Y ya antes esa. Gracias. Y ya únicamente cerraría esta charla con una frase que dice: una rama de las matemáticas está viva cuando aún ofrece problemas que demostrar. Ok, sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestro William, por esos experimentos, ¿no? Científicos, yo le diría, ¿no? Y sobre todo la paciencia, ¿no? De estar ahí, como dice usted, desdoblando cosas de esas, ¿no? Desenvolviendo. Bien. Sí, ¿no? Y eso es en lo que nos deben enseñar actualmente, ¿no? Las cosas. Sí, son como formas de ver la situación, más que nada. Porque a partir de esto gracias.
Ok, gracias. Porque a partir de este tipo de conceptos, aunque suenen de una manera básica o fácil, nuestro cerebro, nuestro método intuitivo que tenemos por naturaleza aumenta y podemos atacar después otro tipo de problemas con mayor facilidad. Es como dijo el doctor Armendia, es una cadenita, o sea, va secuenciado todo el conocimiento y siempre se va a ocupar para resolver algún tipo de problema. ¿Algún otro comentario? Nada más una pregunta. ¿Cuál Sí, es maestra. el nombre del software que empleó, por favor? ¿El nombre del software? Sí. Ocupé GeoGebra. ¿Cómo? GeoGebra. Es que no estoy adentrada en el tema. Ok, es un software básico, muy básico. Ok. Es que como yo hice el diseño preliminar a mano en mi pizarrón, Ajá, sí. fue lo que me facilitó, me dio auge que ocupara cualquier tipo de software básico Ajá. únicamente para dibujar. Ok. Podría hacerlo en Paint o podría hacerlo en Word, aunque sea más difícil, pero Ajá. la cosa es que ya tenía el diseño preliminar en mi pizarrón. Es que por lo Ajá. regular trabajo siempre a mano. Se me Ajá. facilita más y la computadora Ándele, sí, cierto. Me quito la creatividad, entonces lo hago a mano y una vez que yo ya tengo resuelto el problema, ya con ayuda de la computadora para que sea bonito y ya lo Ajá. pueda modificar y ya Ajá. quedó más estético, más equilibrado, Ajá. entonces por eso ocupé GeoGebra. Ajá. Entonces, ¿no tendrá por casualidad el nombre de algún software que sí sea para esta área de elaboración de grafos? No sé, maestro Fajardo, usted. Una recomendación, ¿Qué es el porque lo que experto? usted menciona es que el software fue para la presentación de lo que usted hizo. Ajá, sí, o sí, sea, sí. Pero imagino que también hay softwares que utilizan los mismos principios, las mismas ecuaciones, solamente uno tiene que meter los datos. Mm, Ayer la maestra, Ah, ok. perdón, la maestra nos sugería, sobre todo porque por el costo, la accesibilidad. ¿Podía comentar, maestra? Sí, o sea, para programar está Python, se puede hacer muy libremente, pero hay un software que se llama Gephi, también es libre y puedes crear grafos y tiene mucha paquetería incorporada. Bien. Y el que presentamos ayer, sí, repítaselo, por favor. Que ayer presentamos Cipher, C-Y-P-H-E-R, Cipher. Y ese sí es de costo, pero funciona. El de la maestra estoy por investigarlo. ¿Alguna otra pregunta? Los chinos estuvieron vendiendo de esas ahorita que de las figuras yo no tengo. Casi con varios ¿sabes cómo estilógrafo? No recuerdo el nombre que los han vendido luego en el metro a 10 pesos. Ah, sí. Digo, yo lo compré, no sé, el doctor Herrera, cuando yo tenía 20 años, o no, 15. Y sí, lo hace bien fácil. Es una reglita movible. Ahora ya tienen una figura de un patito y son ¿cuánto cuesta? Mira, para regalar uno al maestro. Perdón, maestro. ¿Alguna otra? También me puede, esta ponencia que usted hizo, también me puede servir para las trayectorias de los planetas, ¿no? ¿De lo que platicamos ayer? ¿En qué sentido se refiere? Ok. Sí, como lo comentaba, la teoría de grafos es muy amigable si lo queremos ver así, porque podemos modelar o representar muchos fenómenos sociales, dinámicos, de físicos. En este caso lo representé con un sistema geométrico, bueno, algo de estilo geométrico. Es decir, tiene esa facilidad o esa amigabilidad para poder modelar, siempre y cuando se respeten ciertas restricciones. En esta figura, en este modelado, como les comentaba, solamente era un gráfico planar. Es decir, un gráfico planar es un tipo de grafos con ciertas restricciones, pero entre comillas básicas o fáciles, si lo podemos ver así. Si usted se empieza a adentrar a la teoría con otro tipo de conceptos, empiezan a cambiar los grafos. Otras características, aumenta cierta dificultad, pero también aumenta ¿cómo se llama? La interpretación de un modelado de otro tipo de fenómenos. Entonces siempre es dependiendo del fenómeno o de la necesidad o del problema que usted está resolviendo, ver las herramientas, dónde tomarlas para poder apoyar. Bien, vamos a hacer